Rico. 10 en punto de la mañana. Don Alberto Amengual está convocando a una misa para las 6:30 de esta tarde por la salud de César Medina. Él va a ser en la iglesia El Buen Pastor, la misa que está convocando a las 6:30 de la tarde, Alberto Amengual. Y Melton, si tú quieres ir, no sé si estás a tiempo. Claro que sí. Hoy, bueno, no va a tener tiempo, ¿no? Pero ¿dónde? Tú puedes pasar ya en la parte final, no, es para otra cosa. El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte está declarando hijo distinguido a Gonzalo Castillo a las 10 de la mañana en la explanada frontal del Ayuntamiento. Mucho gusto, aprobado por el Consejo de Regidores. Y a Simón Lizardo no. Aprobado por el Consejo de Regidores de el Ayuntamiento, Gonzalo Castillo. Muy merecido. Sí, como hijo distinguido de Santo Domingo Norte. Hoy le están haciendo un homenaje a Gonzalo en estos mismos momentos. Muy bien, sí. Muy bien por Santo Domingo Norte. Vamos a aprovechar. A su vez, a propósito de Santo Domingo Norte, Antolín es el presidente de la sala capitular de Santo Domingo Norte. ¿Viste, Simón? Y él, vía su partido, que es el Partido Verde, esta noche tiene un reconocimiento al Ciudadano Verde 2017. Es esta noche a las 7 en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. De la Marcha Verde. Ellos van a hacer el reconocimiento a las 7 de la noche en la Pucamaima. Se llama Al Ciudadano Verde 2017 y lo hace la Fundación Ciudadano Verde Dominicano. Y 30 segundos, Julio, antes de la importante entrevista. Magda Florencio escribe: acabo de enterarme de que hay una marcha de hombres apoyando a la mujer. Me gustaría saber si Felucho va. Debiera encabezarla con Julio el procurador César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Gracias, Julio César, y gracias por haber tenido la paciencia de esperar un momento. Julio César, después de todo lo que se ha publicado, que se ha planteado de la medida de coerción por el caso del rapto y asesinato de Junior Ramírez, ¿cuál es la posición de ADOCO y cómo ustedes evalúan el proceso? Bien, buenos días, Julio, y con este saludo a todos mis amigos y admirados. Realmente la espera se hace más efectiva porque el programa que se produce fuera del aire tiene un mejor contenido. Mejor es lo que se lleva al aire. El otro es bueno también. No exactamente. Rectifico. El otro es bueno también, pero este es el mejor, el que sale al aire. Tiene sal y pimienta, ¿verdad? Sí, no, rectifico. Vamos a evaluar publicar el que se hace fuera del aire. Tampoco tienen que pasarte a nivel. ¿Verdad? No, pero vamos a evaluar. Mira, sin dudas que este acontecimiento va a marcar de manera significativa lo que es la lucha contra la corrupción y sobre todo por el componente que se produce al momento de que una persona es raptada y posteriormente aparece su cadáver en una imagen que uno todavía no logra sacar de su mente. Es algo que cuando particularmente yo la vi, el impacto que causó, no tuve otra reacción que no fuera la de soltar el teléfono donde me habían mandado la imagen. A Junior, compañero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Políticas, en temas que en su oportunidad coincidimos, nosotros desde ADOCO, él desde CONA, preocupación compartida también, pues evidentemente que esto nos ha impactado y sobre todo la forma en que se produce a partir de una concesión que uno ya había hecho como parte de uno, y es que a diferencia de los temas de narcotráfico, que no tiene rostro, el tema de la corrupción, cuando de manera responsable usted asume una posición de cara a que sea esclarecido el manejo irregular de recursos en una institución del Estado, pues usted está identificando a la persona a quien está responsabilizando de la comisión de ese hecho, y eso significa que cualquier
desavenencia que pudiera surgir de la misma, pues pudiera terminar en un estado de derecho como el que vivimos en un proceso judicial. Y jamás podíamos pensar que pudiera tener como desenlace, pues no solamente una muerte pura y simple de un homicidio o el pago a un sicario para que la ejecutara, sino en donde concurren todas las agravantes del homicidio que lo convierten en crimen: alevosía, acechanza, premeditación y sobre todo ocultamiento, traslado de cadáver, ocultamiento de cadáver. O sea, están todas las circunstancias agravantes que acompañan al asesinato a partir de un homicidio. Entonces, eso sin duda que va a causar un impacto, no solamente en las organizaciones que abordan el tema de lucha contra la corrupción, sino también en comunicadores, en programas que de una forma u otra han tenido una larga trayectoria en todo este tema, porque va a pensar en que como resultado de una investigación que pudiera estar llevando, pues pudiera tener en un momento determinado pues un final lamentable. ¿Y esto por qué? ¿Esto pueda limitar denuncias? Sin duda que anímicamente va a influir porque entonces cuando uno ve, esperábamos el fin de semana la solución pronta de este caso. Nosotros habíamos estipulado que las autoridades no podían darse el lujo de que eso llegara al lunes, precisamente por ya la connotación que se le quería dar de que pudiera esto representar un crimen de Estado, algo que nosotros desde el principio, con conocimiento de lo que constituye un crimen de Estado, pues nada se le puede atribuir como un hecho concebido por las autoridades que están al frente de la cosa pública. O sea, eso ni pensarlo. Como tal fue un hecho aislado de lo que fuera la responsabilidad ya de quienes tienen la conducción del Estado. Y esto va a repercutir a partir de que la primera impresión a todos los que estamos esperando ya el esclarecimiento y posteriormente establecimiento de responsabilidad a los responsables tanto materiales como intelectuales, es que se iba a anunciar, y de entrada vemos que el tema que anuncia, o más bien lo que dice la magistrada procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, es que Junior estaba extorsionando al director de la ONSA. Eso de entrada te coloca como si la supuesta extorsión estuviera por encima de haberle provocado la muerte a una persona que estaba haciendo una denuncia de acto de corrupción sin que esto constituyera pues la presentación de alguna evidencia que pudo haber sido en medio del proceso de investigación, pero que el esclarecimiento del crimen como tal era lo que se esperaba, lo que provocó toda una reacción de inmediato de gran parte de la población que tienen acceso sobre todo al medio de comunicación más rápido, que son las redes sociales, pero también vino acompañado de otras informaciones que la gente asumió como si se tratara ocultar algo o si se tratara de proteger a alguien, y eso realmente a nosotros lo vimos con pena de que se planteara ante la espera de una información que pudiera llevar tranquilidad a la población, pues se destapara con ese elemento. Y eso evidentemente que va ahora a ser utilizado por cualquier funcionario que sea denunciado, que va a utilizar ese ardid de que esa denuncia la están haciendo con fines de extorsión. Y las autoridades ahí deben tratar de darles respuesta, porque nosotros partimos. Si un funcionario está siendo extorsionado, tiene los medios para denunciarlo ante las autoridades, que por su condición de funcionario y viviendo en RD, sabemos que lo va a hacer con la agilidad que la situación amerita. O sea, el director de la ONSA, amigo
conocido de la fiscal de la provincia, le dice: magistrada, yo estoy siendo objeto de tal acción, sí, pues vamos a indagar eso y a buscar la forma de cómo ponerle fin, sí, a eso. O sea, yo creo que los mecanismos legales para cualquier persona que se sienta afectada en su accionar, pues hacerlo por la vía correcta, y que pudo perfectamente evitar, pudo haber evitado la situación que hoy día estamos conociendo. ¿Hasta qué punto, previo a este hecho terrible, se había denunciado, y la verdad a eso no se le dio muchísima importancia, pero independientemente de la denuncia pública que la hizo un abogado, algunas personas dicen, bueno, es que aquí se conforman estructuras mafiosas de abogados, de periodistas y de otros tipos de ciudadanos para aprovecharse del caos? Como sabemos que donde quiera hay corrupción, como sabemos que hay una falta de institucionalidad, yo me aprovecho de eso y saco partido. Algunos entienden que esto habría sido lo que ocurrió con Junior. ¿Coincide usted con ese razonamiento? ¿Y para dónde dirigir esta lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que hay una estructura legal buena, pero no mucha institucionalidad? Bueno, mi razonamiento es el que yo puedo hacer, obviamente, no sobre la base de un razonamiento que haga otra persona que no sabe uno el interés que tiene. Mira, en esto, y quienes tienen la oportunidad de conocer a las personas cuando asumen con responsabilidad un tema, yo tengo el privilegio de que Helen Hill me conoce desde cuando yo asumía con responsabilidad el tema de prevención de la corrupción, de las drogas. Yo nací en un barrio donde hablar de droga era prácticamente el mayor de los riesgos. ¿En cuál? La Sursa, a orilla del Mercado Nuevo. Ahí nací yo. Tuve la gran oportunidad de tener padres que me crearon valores. Y me surgió esa afición por luchar contra las drogas, porque mis contemporáneos, un alto porcentaje, habían sido presas de ello. Y yo tenía que llevarlo a hogares CREAS. Eso motivó que yo creara una organización de nombre Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, que las Naciones Unidas todavía usa los datos de los levantamientos y las investigaciones que nosotros hicimos, al extremo que pude llevar a ese barrio a 2 embajadores, Donna Rinat y a Robert Pastorino, y me llevaron, que Julio no se acuerda, a El Salvador. Coincidimos en El Salvador, invitado por el Banco Mundial, el Departamento de Estado, yo a presentar el modelo que había desarrollado aquí. Eso quiero traerlo a colación porque mi afición por la institucionalidad, la transparencia, es conocida. Y uno lo que más hace es afectar intereses. Uno no sabe cuántos enemigos uno va creando por uno asumir una posición en la que uno cree. La Alianza Dominicana contra la Corrupción está ahí y todo el mundo sabe con la responsabilidad y la vehemencia que nosotros hemos asumido ese tema. Eury es testigo de excepción, que en una oportunidad hicimos mención de una organización a la cual él pertenece. Eury me llamó, nos reunimos, me dio la explicación de la cual quedamos satisfechos y nosotros inclusive le respondimos con una comunicación. Eso nos ha pasado con decenas de instituciones, de funcionarios, que de manera responsable nosotros lo hemos denunciado. Ellos nos dan informaciones que de una forma u otra verificamos que se trató de varios elementos, y lo voy a traer a colación hoy. No hay un caso de corrupción que se denuncie donde las informaciones las suministren personas que tengan en principio un interés patriótico. Siempre hay otro interés. Claro. Y por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos, que ahora se produce precisamente, y hablaba con María Elena, de que en la ADP nosotros formulamos unas informaciones, una solicitud de informaciones, ellos se niegan a darla, pero desconociendo que lo que nosotros estamos haciendo es en beneficio de ellos, porque a nosotros nos llegan informaciones oficiosas de personas
que se avecina el proceso electoral o cualquier interés que tengan, nos llevan en la información cuando nosotros le decimos, acompáñennos en este esfuerzo. No, usted sabe, porque pueden tomar represalias y eso. Ahora, cuando nosotros nos llega la información, decimos, no vamos a hacer eco de esa denuncia, vamos a solicitar las informaciones oficiales. ¿Qué hacemos? Vamos a las dos instancias que nos la pueden dar. El Ministerio de Educación, como son fondos públicos, accedió a darnos la información. Nosotros tenemos la información oficial de lo que le entregan a la ADP, por ejemplo. Ahora le decimos a la ADP que nos diga, que nos dé una relación en qué gasta eso, que si lo gastan deben tenerlo ahí. Entonces ellos se negaron a eso, pero es en beneficio que estamos solicitándole la información para no hacernos eco de informaciones oficiosas. Entonces, para concluir con Anibelka, cualquier persona que se sienta de una forma u otra afectada por una acción fuera de la norma, tiene los mecanismos para hacerlo. Y lo más fácil sería sacarlo de circulación, pues poniéndolo en evidencia que su objetivo no es el que uno realmente tiene, porque en el caso de ADOCO, nosotros tenemos compromisos inclusive con agencias multilaterales, que en el menor de los casos tenemos que autorizar nosotros inclusive a someternos a la prueba del polígrafo. Qué bueno que tú haces esa explicación, Julio César, porque incluso si tú le recibes un soborno, exponer el video con el soborno sería una muestra. Pero hay un elemento en lo que presentó el Ministerio Público que yo quiero que tú me lo analices, porque me quedé, es decir, quedamos todos perplejos al ver la brutalidad con la que se cometió este macabro hecho, el asesinato del abogado Junior. Y uno ve gente ahí que uno dice, bueno, pero Rivas, un hombre ya, ¿entiendes?, a esta altura de su vida, se pregunta, pero la versión del Ministerio Público recoge un término importante para la figura de Junior. Si uno espera, y nosotros lo planteamos de aquí, qué bueno esperar que la investigación aflore y que se aclare, que no sean los ¿Cuál chismes. Es el término? ¿Cuál es el término? Es el término, págale lo que sea. Incluso José habló, no, aquí está, perdóname, no lo que sea, no lo que sea, cualquier precio. No, dale cualquier cantidad de dinero, pero no era Junior que lo estaba pidiendo, era el funcionario que estaba diciendo. Pero además, explicaste en un momento cómo el empresario ubicó a Junior, que él no tenía el teléfono de Junior, él habló con un abogado que incluso conocemos, Leo Adames, para que Leo Adames, que es profesor también de la universidad y abogado, contacte a Junior, y entonces él habla, es decir, que el que te esté extorsionando va a él donde ti, o busca la forma de acercarse. Entonces, uno sin querer poner bueno, lo que no está claro, Lee, no sé si alguien tenga la respuesta, lo que no está claro es cómo, por qué vía, de qué forma o manera Junior Ramírez habría contactado a las autoridades de la ONSA. Es que fueron ellos que decidieron contactar a Junior, según la declaración, bueno, según lo que dijo la fiscal. No, claro que sí, en la publicación, en lo que tú explicaste aquí. Oye, vamos con Julio César. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa es que, Julio, esto es importante. Tuvo que haber una acción inicial para que Rivas dijera, págale. Si no hubo una oferta, él no puede decir, págale. Busca la primera lectura que tú hiciste. Pero yo fui que la hice. Claro. No existe esa parte. Claro, nadie dice cómo Junior contactó a la ONSA. No, es que quien contacta a Junior, según las declaraciones, es el empresario. ¿Por qué? Por vía de Leo Adames. ¿A partir de qué? Para ofrecerle. Bueno, está mal eso. No sé si Julio César, pero aquí estamos locurando, pero si tiene alguna idea de esto, porque realmente Rivas no le encomiendan a Argeni que se reúna con Junior. No, Rivas nunca hace no hace ni ni tampoco que le den golpe. Se lo encomienda al empresario. Entonces, ¿por qué Junior aparece en varias reuniones? Con Argeni. No, eso es posterior, exacto. Si él no estaba encargado de esa parte. Esa es una buena pregunta. En un programa de investigación se habló de una supuesta corrupción en la ONSA. Dice el empresario que cuando se decidió la entrega del dinero, lo llamó el financiero de la ONSA y le dijo, Argeni va a ir contigo como testigo. De hecho, yo no dice una parte porque era muy largo, donde Argeni pone a grabar un celular esperando que Junior entre a la guagua. ¿Qué piensa Julio César no entra?
Vamos nuestro invitado. Vamos a ver. No, interesante, te alivianan. No va más suave, claro. Entonces, ¿te han acercado a ti alguien cuando tú has hecho denuncia responsable como la hace, ofreciéndote, mira, César, deja eso así que te voy a dar? Tiene que responder al anterior. Dinero? Ahora voy para eso, Lee. Mira, evidentemente que aquí falta un eslabón de la cadena que es Junior contactó a la ONSA, que es que la contactó. Efectivamente, el eslabón, o la ONSA lo contactó a él. El eslabón que falta es precisamente Argeni, que es quien puede, porque si ustedes vieron el video que anda circulando del Grande, que varió totalmente lo que en principio se anunció. Algo que a mí me ha dejado sorprendido, porque uno infiere que la procuradora fiscal de la provincia sabe que tomar conocimiento, que terceros tomen conocimiento en una etapa de instrucción, ese interrogatorio, esa comunicación o esa llamada que ha estado circulando, que alguien la sirvió, pues evidentemente que eso, una entre Argeni y el Grande. Bueno, es que ellos dicen, sí, se cayó el celular. Exacto. Entonces, eso lo investiga el DICRIM, que fue no la una fiscalía. llamada hecha No, me refiero a la policía. Me refiero, él estaba preso, el Grande. Me refiero a la difusión. Dirigido por el jefe de la policía. Me refiero a la difusión de eso. Ya esos son elementos que no van a tener validez en la jurisdicción de juicio. Porque no se hicieron las grabaciones con una sentencia de un juez. Primero, es la grabación, el hecho de obtener una grabación sin autorización de un juez. Es que eso no fue una grabación y punto. Eso fue una llamada que, estando el Grande preso, hizo desde la policía. Por eso que dentro de la investigación de la policía se detecta esa llamada. Técnico jurídico. Son pruebas. Es lo que la observación que le hago es técnica jurídica. Ahora, en el expediente está la llamada como elemento de prueba. De los limitados, que usted sepa. Desconozco. Porque de hecho se filtró informalmente. Pero es sobre la base de la construcción del expediente. O sea, el expediente sí tiene en el interrogatorio ese elemento. ¿Y las cámaras del 911? Entonces nadie la autoriza que graben, pero grabaron. No, pero me refiero a la difusión, porque hubo medios de comunicación que la tienen. Pero eso es de fuente. Eso es de fuente. Formalmente el Ministerio Público no ha filtrado ese expediente. El problema es que como docente me veo en la obligación de hacer la aclaración técnica jurídica respecto a la preservación de las pruebas. O sea, que se debe custodiar cualquier elemento que pudiera servir para el esclarecimiento del caso y que no sea invalidada en los tribunales. Pero César, estamos hablando ahora del caso de OMSA, que tiene los tres elementos: una supuesta extorsión, un asesinato y un caso de corrupción. Pero hace meses hablábamos del caso de las tierras irregulares del CEA, con 3 muertos en San Pedro de Macorís. Y meses atrás del caso de la OISOE, con un escándalo denunciado por las propias autoridades en el proceso de investigación y con un muerto, en este caso un suicidio. Ante esta situación y desde el punto de vista de ADOCO, tu punto de vista, ¿qué tú esperarías si tenemos y si nos interesa una lucha real contra la corrupción? ¿Qué tú esperas en estas circunstancias del presidente del país y del presidente del partido? Así es. Me permite a Oli, que dejó una en el tintero. Claro. Sí. Oli, se te habían ofrecido. Exactamente, en todo esto aparece de todo. El día pasado hubo una persona que quería conocerme quería conocerme, dice: yo te admiro, y lo hago porque en una ocasión tú cuestionaste algo en donde yo estaba como contratista involucrado, y alguien se acercó, alguien conocido, y me dijo que era amigo tuyo, que te llegaba, es el término, ¿no? Yo le llego. Y al cabo del tiempo la persona le dice que quería algo para mí, que yo le había pedido. Él se lo entrega y dice: ¿tú sabes por qué yo te quería conocer? Yo te admiro, yo sé que tú eres un hombre serio. ¿Sabes por qué? Porque después de eso fue que tú me diste más duro. Así literalmente, después de eso fue que tú me diste más duro. ¿Qué conclusión yo saqué? Que el mensaje no llegó. Y le digo yo: pues tú debes decirme quién es la persona para ir a hablar. Y me dice: por ahí anda enfermo, con diabetes, con una enfermedad de esa,
Y al yo ver que tú seguías, que tú habías seguido, le había dado curso, pues lo llamé y él me confesó, me dijo, no, ni por imaginación yo le puedo decir a ese tipo es loco, fue el término que utilizó. Entonces, uno llega a un momento en que para mí particularmente me llena más de satisfacción el que cuando yo tenga que fijar una posición sobre un tema o cuando tenga que reconocer la posición de alguien, pues yo pueda hacerlo con esa libertad. Criticar y también ponderar. Y que se acepte como tal, porque los primeros son cuando tú haces una ponderación de una opción y que ese sabe que tú hiciste esa ponderación por tu verticalidad y no a cambio de nada. O sea, él es testigo de excepción de que él lo hizo sin nada a cambio. Pero hay lobistas que cobran por ti. Pila, como dicen los muchachos en el barrio. Bueno, pilas. Se quieren usar con la opinión tuya y cobran por ti. Pero eso yo estoy totalmente convencido que ha sido así, lo he podido verificar. Y por eso, gracias a Dios, uno está como tranquilo y mucha gente que en su momento lo hicieron y vieron cuál fue la posición de uno, pues cambiaron de opinión y por eso inclusive con algunas personas que yo tuve diferencia, pues somos amigos de verdad. Cuídate de alguna gente que dice, un selfie. Entonces, sí, claro, del presidente del partido y del país. Mira, yo creo, María Elena, que este es un momento que invita a un cambio, sin dudas, del accionar tanto del gobierno como del propio Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué sentido? Hay algo que le ha hecho daño de manera reiterada y constante, que es la permanencia en algunas posiciones administrativas de algunas personas, a diferencia de las posiciones selectivas, porque la electiva el pueblo decidió, votó por él. Pero cuando se deja a una persona tanto tiempo en una posición, pues eso permite que esa posición, que esa persona vaya creando una especie de cacicazgo, que entienda que está por encima del bien y del mal, y que no puede, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de una persecución. El caso de la ONSA, 10 años sin que los mecanismos de controles internos y externos no funcionaran. Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas. Eso es totalmente aberrante, porque se supone que si a usted le dan un presupuesto para un año, a usted deben auditarlo al año para ver en qué usted gastó eso. Entonces, mi invitación, mi sugerencia al presidente Danilo Medina, que reconozco los esfuerzos que han hecho en materia de prevenir la corrupción, porque el haber logrado la cuenta única del Tesoro, cuando habían instituciones que tenían 20, 30 y 40 cuentas, eso es un paso de avance y es uno de los compromisos que tiene la República Dominicana de cara a lo que fue la iniciativa participativa anticorrupción, que le voy a hacer un relato que algunos agentes del gobierno desconocen y en qué nos está perjudicando. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, pues no tenemos más que sugerirle al presidente de que debe hacer algunas remociones, pero también debe hablarle al país. Debe decirle al país que él está atento a lo que está pasando, porque todos conocemos de las intenciones. Lo menos, a mí me consta, lo menos que pudiera tener un presidente como interés es sangre. O sea, esa imagen de Junior en un riachuelo, en un arroyo con 2 bloques, esa imagen la van a utilizar. Eso nosotros no sabemos la dimensión de eso, pero lo digo porque a mí me llamaron amigos, compañeros de organizaciones internacionales que compartimos, de Perú, de Colombia, de México, donde ellos dicen, bueno, aquí por el narcotráfico en México se dan situaciones peores de ahí, pero no asociado al tema del Estado per se de una institución que había sido denunciada. Entonces, ante esta situación, nosotros entendemos y lo hemos hecho el aporte, necesitamos un gran diálogo. Aquí se necesitan establecer que los mecanismos de control funcionen, que el Congreso haga su papel de fiscalizador. No es posible que el Ministerio Público tenga que esperar que ocurra una muerte para saber lo que se estaba dando en el CEA, era Voz Populi.
lo que se estaba dando en la OISOE era Voz Populi, y lo que se estaba dando en la ONSA, porque Junior hace la denuncia, si el Ministerio Público, que debe tener monitoreando a todos los medios, actúa en consecuencia, de una vez, pues hubiese tenido un mejor resultado. ¿En qué me preocupa esto? La República Dominicana es parte de lo que fue el programa Reagan de Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que terminó en el 2011. Esos fondos fueron a parar a la cuenta del milenio, que está condicionada a los países centroamericanos a recibir esos fondos en la medida que den notación, que demuestren que han dado avance en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador han recibido cerca de 4.000 millones de dólares, lo que nosotros hemos colocado en bono en los últimos 10 años. Ni un peso. Por el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque los rankings que hace Transparencia Internacional tienen mucha efectividad para ello. Sí, la República Dominicana, que cuando nosotros reconocimos eso, pues nos acusaron de que nos habíamos vendido al gobierno. Cuando Transparencia Internacional mide en el 2013, que es medio tiempo, que es la mitad del periodo del 2012, el país en el 2013 estaba en el puesto 123, en el 2014 bajó al 115, en el 2015 bajó al 103. Entonces se elevó por el tema de la percepción, como un estudio de percepción con el tema de Odebrecht y eso, subió nuevamente. Entonces, en la medida que nosotros vayamos dando pasos que puedan conducir a la República Dominicana a un mejor posicionamiento, pues podremos accesar a esos fondos que anteriormente se comenzó ese programa, la Iniciativa Participativa Anticorrupción, que es lo que ha permitido la cuenta única del Tesoro, el portal transaccional y una serie de metas que se habían fijado y que se han detenido y que nosotros exhortamos. Bueno, la ley de compra que está mutilada, que hay que ponerle el régimen de consecuencia efectivo que pueda tener ganas. Pablo, tenías que tú para finalizar. Sí, entonces, final, el asunto está en que sería bueno poner ahí el cocorícamo de que Transparencia Internacional es representada aquí por Participación Ciudadana y hay que prestar especial atención cuando la encuesta se hace en base a la percepción. Ellos hacen la cuantitativa y la cualitativa. Entonces siempre es bueno ver el momentum político en que sale la encuesta de percepción, sobre todo, que es que se buscan 15 honorables y se les hace tal o cual pregunta. Hago el paréntesis porque creo que es bueno, y los condones para el sexo como las bicicletas para el verano. Julio César de la Rosa, tu vida ha transcurrido en los últimos años en el plano de la lucha contra la corrupción. Es decir, que tú, además de un practicante, eres un estudioso de la lucha contra la corrupción y manejas posiblemente en este caso del asesinato del abogado, más información que nosotros, o por lo menos tienes más experiencias en estas cosas. Hay dos escenarios posibles. Uno es, hubo una denuncia responsable ciudadana de actos de corrupción en una institución, y esa institución, a partir de ciertos psicópatas que además de corruptos estaban dentro de la institución, decidieron no solamente pagar, sino asesinar. Y en el otro escenario está el peor, y es que hay todo un entramado de corrupción y de sicariato mediático, de extorsión, que es la que lleva a esta práctica de extorsión, con el añadido de que lo que fue un asunto de ver, resuélveme eso en términos económicos, se olvidó o no se tenía claro la posibilidad de un psicópata dentro de ese equipo, que es lo que origina esto. En esos dos posibles escenarios, del abogado que va a los medios responsables por un problema de lucha contra la corrupción, o el abogado parte de un equipo jurídico mediático para extorsionar instituciones del Estado, ¿por dónde tú te vas? ¿Cómo tú ves el hecho a partir de tu experiencia y de tus conocimientos de este caso en especial? Mira, particularmente yo puedo inferir de que el tema de la extorsión
perfectamente puede ser a lo inverso. ¿Cómo así? De que ante la denuncia pudo haberse dado lo inverso, de que estuvieran, como dicen, de una forma u otra, buscando la forma, personas interesadas de tener alguna participación, de decir que podían resolver con él. Y finalmente pudieron ellos haber recibido. ¿Tú crees más en esta que en la otra, que sería que había un plan de...? Particularmente, yo entiendo. ¿Tú conocías a Junior? Bien. Bueno, uno nunca termina de conocer, o sea, yo no puedo decir que tú ni siquiera a tu hermano, tú puedes decir yo digo, que sí, yo entiendo, y sobre todo por la condición que tenía Junior. Nosotros fuimos beneficiados de una gracia que le otorga la Dirección de Aduanas a los profesores de la universidad, y obtuvimos el mismo vehículo. El mismo vehículo, y Junior vendió su vehículo. Entonces Junior tenía muchos temas que pudieron haberle generado, si él hubiese querido, algún ingreso. Sin embargo, o sea, yo soy testigo de que su condición no era lo suficientemente holgada como para él llegar inclusive a tener aspiraciones de una determinada suma de dinero. Porque usted va más por el plan A. Yo entiendo que se trató a toda prueba, por las evidencias que se han podido aportar, de que se trató de un hecho de sacarlo de circulación. Bueno, pues muchas gracias a Julio César de la Rosa, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.